contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La entrevista. Señor embajador de Colombia en Costa Rica, Carlos Rodríguez, muy buenos días, bienvenido a Colombia Radio. Muy buenos días a ustedes, agradezco esta entrevista. Estaba viendo el informe sobre turismo y la verdad que le da a uno mucho orgullo que haya esos reconocimientos para el país. Muchas gracias. Sí, señor, y además lo escuchamos al presidente Gustavo Petro, al presidente costarricense Rodrigo Chávez, hablando de cómo el turismo es uno de esos puntos de estrechar relaciones. ¿Cómo se va a trabajar de ahora en adelante con esa instrucción impartida a los dos presidentes, a sus cancilleres, para trabajar en esas mesas y que turismo, transición energética, café, empiece a avanzar esta relación más estrecha, más cercana con Costa Rica? Sí, la instrucción que impartieron los dos presidentes a los cancilleres y por tanto a los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores, la vamos a desarrollar inicialmente en una mesa de trabajo para ver cuáles son los puntos que vamos a tratar y si es necesario abrir mesas para cada punto. Los que usted ha mencionado, del café, el turismo, la biodiversidad, pero también algunos temas que son más álgidos, como por ejemplo la migración. La migración, como dijo el presidente Petro en la reunión con el presidente Chávez, es un problema que no es de un país, es un problema de toda la región y por lo tanto debe ser abordado de esa manera. También tenemos el problema de las drogas y por eso Colombia ha convocado para el día 7 de septiembre y Costa Rica ya ha aceptado participar a todos los países de América Latina y del Caribe para tener una reunión para analizar en Cali la política de lucha contra las drogas, que es una política que todo el mundo considera que ha fracasado y que queremos establecer una ruta entre los países latinoamericanos y del Caribe para construir una política que sea conforme a los intereses de nuestra región. Esa reunión se realizará en Cali el día 7 de septiembre. Otro tema que tratamos fue el de las visas que se le exigen a los colombianos para entrar a Costa Rica. La idea es, en principio, flexibilizar la obtención de las visas, hacerla mucho más expedito y fácil y llegar a suprimir la visa para los colombianos. Como dijo el presidente Petro en esa reunión, la idea de América Latina debe ser que ningún país le exija visas a otros países. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, que exigimos visas para Nicaragua, para Cuba, etcétera. Y todos los países de América Latina tener las puertas abiertas para nuestros hermanos y hermanas. Embajador Rodríguez, una agenda diplomática y de trabajo que sostuvo el presidente Gustavo Petro en Costa Rica que deja resultados importantes para ambas naciones hermanas desde el año 1856, exactamente hace 167 años, que como escuchábamos en el discurso del presidente Chávez, hermanos que tienen demasiadas cosas en común, como por ejemplo la naturaleza, y de ahí esas acciones climáticas que también se trabajarán en conjunto entre ambas naciones. Ya hablamos de turismo sostenible, ya hablamos sobre la política de drogas y este encuentro que se va a desarrollar en Cali del 7 al 9 de septiembre, ya hablamos sobre las visas, pero también el mandatario sostuvo un encuentro importante con jueces y juezas de la CIDH, en donde usted también estuvo allí presente, en donde usted también acompañó al presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá y estuvo allí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su caso en específico. Y un llamado que hace el presidente Gustavo Petro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que evolucione a la modernidad, para que incluya allí como derechos la equidad de género, la crisis climática, el medio ambiente. ¿Cuál fue el resultado, el balance y qué viene de ahora en adelante entre la relación Colombia y la CIDH? Bueno, la reunión con la Corte Interamericana fue una reunión protocolaria.
el presidente de Colombia tiene un agradecimiento especial por la Corte, entre otras razones, porque él lo dijo allí, porque gracias a la Corte y a otras actuaciones de los jueces colombianos pudo ser candidato presidencial y ganar la presidencia, porque él había sido sancionado de manera arbitraria por la Procuraduría. Entonces tiene un especial agradecimiento, está interesado en fortalecer el sistema interamericano. Fortalecer el sistema interamericano implica, y eso lo expresó el presidente tanto en la reunión protocolaria como en la declaración pública que dio al final de la reunión, significa que las decisiones de la Corte sean puestas y aplicadas por todos los estados. Por ejemplo, Colombia ha sido objeto de 28 sentencias de fondo, es decir, 28 sentencias que establecen la responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos cometidas en el país desde 1987, que fueron los primeros casos de 19 comerciantes, hasta los últimos que están relacionados con la Unión Patriótica, etc. Esos 28 casos solo se ha cumplido a cabalidad uno, con lo cual Colombia, y el presidente así lo dijo, se va a empeñar, a comprometer en cumplir las 27 sentencias que no han sido cumplidas. Y eso es un llamado para todos los demás estados, porque todos los demás estados que han reconocido la competencia de la Corte también no han cumplido a cabalidad todas las sentencias. Hay unos que lo han cumplido en mayor porcentaje y otros en menos, pero no hay ninguno que haya cumplido totalmente las sentencias. Ese es un punto que el presidente nos ha encargado trabajar con la Corte Interamericana, examinar los aspectos que debemos realizar para adelantar ese esfuerzo. Es entre la Corte, el sistema interamericano de la OEA y los estados. Embajador, ¿qué viene ahora? Bueno, usted ya lo dice, se va a revisar justo con la Corte Interamericana para el cumplimiento de estas sentencias. ¿Cuál es el paso a seguir luego de este análisis? ¿Recuerda algún caso sonado de una sentencia que el Estado no haya cumplido? Y son de años, ¿no? No, como le digo, de las 28 sentencias solo ha cumplido una, que es el caso Duque, que era una sustitución pensional de una pareja del mismo sexo, que en Colombia había sido negada, y la Corte ordenó que se sustituyera la pensión al cónyuge supérstite, y así se hizo. Las demás sentencias se refieren a temas muy graves. La primera sentencia que estableció la responsabilidad del Estado por la acción de los paramilitares es del año 2006, que es la de 19 comerciantes, que fue una masacre cometida en 1987 en el Magdalena Medio, y la Corte estableció que la acción de los paramilitares era una acción que se debía atribuir al Estado, porque existía un régimen legal que permitía la existencia de los paramilitares, porque existieron alianzas entre fuerzas militares y paramilitares para cometer el crimen. Y así hay otros casos como Pueblo Bello, como las masacres de Ituango, como Mapiripán, como otras. Y una de las últimas sentencias es el caso de la Unión Patriótica, que la Unión Patriótica fue el partido que surgió de los acuerdos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC-EP en 1985, en el cual el gobierno se comprometió a darle garantías al partido político que la FARC promoviera. La FARC y otros grupos como el Partido Comunista y sectores liberales organizaron la Unión Patriótica, tuvieron algunos éxitos iniciales electorales y se comenzó una persecución contra ellos. En las sentencias se establece mínimo 6.000 víctimas, 6.000 víctimas, incluidos todos los candidatos presidenciales de ese grupo político asesinados y casi todos los congresistas. Entonces, incluyendo, por ejemplo, el senador Manuel Cepeda, padre del actual senador Iván Cepeda. Esa sentencia
es la sentencia más importante que ha producido el sistema interamericano en materia de derechos políticos. El Estado colombiano está haciendo por primera vez todo lo posible por cumplir adecuadamente la sentencia. La comisión que debe dar seguimiento ya se estableció. El Estado colombiano la ha dotado de una oficina para que pueda realizar su trabajo. Le ha dotado de presupuesto. Es decir, hay todas las condiciones para que se cumpla adecuadamente la sentencia de la Unión Patriótica, que está en reparar a las víctimas, que no es solamente una indemnización monetaria, sino reparaciones simbólicas, y también la de reparar el daño político hecho al movimiento, que es parte de la reparación que ha establecido la sentencia. Embajador, si mal no recuerdo, la sentencia confirma, eso fue un genocidio. Pasó aquí en Colombia con el tema de la Unión Patriótica. Sí, es un genocidio, sobre todo en el ordenamiento interno colombiano, que establece el genocidio por razones políticas. No en el ordenamiento internacional, porque en el ordenamiento internacional el genocidio por razones políticas no está tipificado, es por razones raciales, religiosas, étnicas, pero no por razones políticas. Sin embargo, como dice el primer informe de la Comisión Interamericana, el informe de admisibilidad, no se puede denominar genocidio porque no hay esa norma en el derecho internacional, pero sí es muy parecido al genocidio. En todo caso, fue el exterminio de un grupo político, que ese es un delito contemplado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero acuérdese que la Corte Interamericana no establece responsabilidades individuales, sino del Estado. Parte de la obligación del Estado es establecer quiénes fueron los partícipes, autores, cómplices, encubridores de esos crímenes y llevarlos ante la justicia para que sean sancionados después de ser sometidos a juicio con todas las garantías. Embajador, otro punto importante y positivo que deja la agenda es el trabajo en conjunto entre ambas naciones sobre el mejoramiento en la producción de café de nuestro país y la venta en el exterior del café. ¿Cómo ve usted que va a ser este desarrollo, ese trabajo en conjunto entre Colombia y Costa Rica? Ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el presidente Petro explicaba, Colombia y Costa Rica vendemos el café en grano y deberíamos establecer industrias del café para vender café que fuera procesado. Fíjese que países que no producen café, como Suiza, etcétera, producen café procesado, es decir, le agregan valor con procesos industriales. Entonces, es hacer eso. El presidente Chávez contaba que hay una forma de procesar el café, que es dejando el grano, que eso le da, digamos, un sabor especial al café. Entonces, la idea es que Costa Rica y Colombia, que somos productores de café, por supuesto, nosotros en mayor cantidad porque la extensión de Colombia es mucho mayor, nos unamos para producir, industrializar la producción del café. Y eso, digamos, nos daría muchos más ingresos y nos daría no que vamos a competir entre nosotros, sino a promover el café transformado, producido, elaborado en nuestros países, en el resto del mundo. Embajador de Colombia en Costa Rica, Carlos Rodríguez, gracias por estar con nosotros, seguir ampliando, analizando y profundizando esa relación binacional de Colombia-Costa Rica y con el tema también fundamental de las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y como dijo el presidente, no hay que acabarlo, hay que fortalecerlo y meter los derechos de última generación. Pero en segundos vamos a hablar con el exmagistrado Araujo sobre este tema. ¿Qué significan los derechos de última generación? ¿Eso qué es? Eso lo vamos a hablar en segundos. Gracias, embajador. Gran saludo y como dicen allí, pura vida. Pura vida. Que esté muy bien y muchas gracias. Colombia Hoy Radio. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.